Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis estimados amigos y hermanos y hermanas en Cristo. Estamos haciendo algunas reflexiones sobre el libro de Romanos. La epístola a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo. Y estamos viendo algunas reflexiones, habíamos comenzado la semana anterior y habíamos leído estos versículos que hablan sobre que el Evangelio tiene un poder para salvación. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y estábamos haciendo algunas reflexiones sobre ellos, y yo les decía, ¿cómo está el mundo ahora? Vemos cómo está el mundo, las cosas que suceden, y el hombre se cree el centro del universo, pero Dios se ríe de ellos. Y yo le quería hacer leer, ¿no es cierto?, este paso muy interesante, el Salmo número 2. El Salmo número 2 que habla sobre lo que le hicieron a Cristo, ¿no? Cómo se reunieron los pueblos, tanto el Imperio Romano como los hebreos, para andar en contra de Cristo. Fíjense en ahí, busquen en sus Biblias el Salmo número 2. Dice así, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unido contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El hombre no quiere saber nada con Dios ni con Cristo. Ellos quieren, pongámonos todos de acuerdo, no lo queremos a Cristo, no queremos a Dios que nos controle. Y ahora la respuesta de Dios es esta. El que mora en los cielos se reirá, como habíamos dicho la semana anterior, se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y eso es lo que sucede, realmente. El hombre es culpable, el hombre no quiere ser culpable, pero somos todos culpables. Y el Señor nos hace saber estas cosas por medio de la Biblia, ¿no? Y si volvemos al libro de Romanos, podemos ver claramente, continuando con las reflexiones sobre algunos versículos del libro de Romanos. Recuerdan que yo le había dicho que el hombre no puede hacer la voluntad de Dios. O sea, el hombre natural no puede hacer la voluntad de Dios, porque no lo reconoce a Dios como Dios. Y esto lo explica Pablo perfectamente siguiendo la lectura del libro de Romanos. Y lo podemos seguir, esa lectura de algunos versículos, en el capítulo 1, en el versículo 18. Habíamos llegado hasta el versículo 18. Fíjense en qué dice el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué hace el hombre? El hombre no es que, recibe la verdad y se pone contento y se la cuenta a otros. No, el hombre con su injusticia detiene la verdad. Y el Señor hace venir su ira sobre el mundo. Hace venir su ira porque su ira se revela contra toda la impiedad del hombre. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, nadie puede decir que no conoce a Dios. O sea, en este sentido, nadie puede decir Dios no existe. Si alguno dice Dios no existe, entonces hay otro Dios. Por supuesto, el hombre. El hombre dice Dios no existe, existo yo solo. Y bueno, se hace el hombre Dios. Pero Dios se revela desde el cielo
contra todos aquellos que hacen estas cosas, y por eso se rebeló contra el hombre. Fíjense en qué dice acá, porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quién no tiene excusa? El hombre. O sea, Dios hizo todo. Dios hizo el universo. Dios hizo cada cosa. Y fíjense, esto es lo que no pueden entender los hombres de ciencia o aquellos hombres que rechazan a Dios, ¿no es cierto? Porque yo me siento un hombre de ciencia, pero yo no rechazo a Dios. Y hay tantos hombres de ciencia que no rechazan a Dios. Ellos creen en la creación, como yo creo en la creación. Ahora, es más fácil creer en la creación que creer en todas las filosofías, doctrinas que han inventado, que el hombre ha inventado, para no reconocer a Dios. ¿Y qué hace el Señor acá? Nos sigue contando que lo que Él creó es suficiente para que nosotros comprendamos que Dios existe. Las cosas no se hacen por sí mismas, sola. No es que un día apareció todo y nadie sabe por qué. La ley de causa y efecto es una ley que es científica y es cierta. O sea, no hay nada que exista por sí mismo. Si las cosas existen es porque Dios la puso en marcha. Y continuamos a leer acá. Pues, y ahora habla del hombre, ¿no? Habiendo conocido a Dios, ¿por qué lo habíamos conocido a Dios? No es que lo habíamos conocido personalmente, pero sabemos que si existe el firmamento, si existe la tierra, si existe todas las cosas, sabemos que es Dios que la hizo. ¿Cómo podemos entender, no es cierto, todas las cosas que existen? Dios hizo todas las cosas e inventó todo. O sea, el hombre descubre cosas ya inventadas. O sea, la matemática no es un invento del hombre. No es que el hombre inventó la matemática. El hombre descubrió la matemática. El hombre descubrió la ciencia. El hombre descubrió todas esas cosas que Dios creó. Todo es creación de Dios. No hay nada que no haya sido hecho por Dios. Y lo que está hecho, lo hizo Dios. Y lo que no está hecho, no lo hizo Dios. Entonces, ¿cómo nos sigue explicando esto el Señor? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es el resultado de no reconocer a Dios. Tú tienes un corazón. Cuando hablamos de corazón, no hablamos de la bomba que bomba la sangre, que bombea la sangre a todos nuestros cuerpos. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de la parte más interna del hombre. Habla del yo. Habla de lo que realmente somos, de la persona que somos. Y dice que si no reconocemos a Dios, si no le agradecemos a Dios y no lo reconocemos como Dios, nuestro corazón se entenebrece. O sea, ¿por qué? Porque alejamos de nosotros la luz. O sea, si vos querés ver bien, necesitas la luz. Necesitamos la luz de Dios. Y si nosotros nos alejamos de la luz, nuestro corazón se entenebrece. O sea, nuestro yo, nuestra persona interior se oscurece. No ve bien. Y entonces, ¿qué pasa cuando uno no ve bien? Bueno, empieza a andar contra Dios. Y si uno anda contra Dios, las cosas no andarán bien.
Hermano y hermana en Cristo, puede ser que estemos pasando un momento de dificultad y un momento donde nos desanimamos. Yo invito a todos ustedes de volver a las Escrituras, de volver a estas epístolas, a estos libros que ya lo habíamos leído en otro tiempo, pero quizá empezamos a olvidarnos de lo que el Señor quiere de nosotros. Invito a todos, a mí mismo me invito, a continuar a estudiar la palabra de Dios, a reconocer que Dios existe y que todas las cosas fueron hechas por Dios y no por nosotros. Y a ti, amigo, que todavía no eres de Cristo, si estás viendo esto, estás escuchando este vídeo, yo te invito a venir a Cristo. ¿Cómo? Creyendo en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Quién cree que te creó a ti? ¿Quién es que me creó a mí? ¿Quién creó todas las cosas? El Señor, Supremo, Dios, potente, que se manifestó por medio de su Hijo Jesucristo, viniendo su Hijo Jesucristo al mundo a salvarnos. Acepta esta invitación. Bueno, estimados hermanos, hermanas y amigos y amigas en Cristo, espero que tengan una hermosa semana. Estudiemos la palabra de Dios. Me llamo Alberto.